Bienvenidos a Finanzas al Día, un programa donde la educación financiera se convierte en tu mejor aliada. Con ustedes nuestro destacado conductor y contador público Rogelio Jiménez, por las pantallas de Evolución Disruptiva TV. Hola, ¿qué tal amigos? Es un gusto estar con ustedes aquí en su programa Finanzas al Día. Su servidor, el contador Rogelio Jiménez. ¿Cuál es el tema del día de hoy? La importancia de las obligaciones fiscales de los extranjeros en México. El objetivo es explicarles cuáles son las obligaciones fiscales de los extranjeros en México, que prácticamente vienen siendo las mismas como nosotros los mexicanos o residentes aquí en el país. Me surgió la inquietud con este tema. Bueno, en lo particular yo tengo amigos que son extranjeros y bueno, luego veo la situación que luego están enfrentando aquí en el país por cierto desconocimiento obviamente de la ley. Precisamente ellos desconocen ciertos temas que nosotros día a día para nosotros es muy común y para ellos no es común. ¿Por qué la importancia? Porque hablamos de quiénes son considerados extranjeros para efectos fiscales. Más que nada es para la autoridad fiscal. El Código Fiscal de la Federación considera extranjero todas las personas que no tengan una residencia fiscal en México, pero que tengan ingresos provenientes de actividades realizadas en territorio nacional. ¿Qué significa? Si llega una persona del extranjero, obviamente no tiene residencia aquí en el país, no vive aquí en el país, pero tiene ingresos, viene a trabajar, tiene que cumplir con ciertas obligaciones fiscales. Podemos mencionar que las personas físicas extranjeras son aquellas que no tienen residencia fiscal en México. Si realizan actividades económicas, generan ingresos en el país, estarán sujetas a leyes fiscales mexicanas. El residente fiscal en México es una persona física que pasa más de 183 días en el país y o cuya vivienda principal está en territorio nacional. Pero también contamos con personas morales, las empresas extranjeras que operan en México ya que son a través de sucursales, agencias, representaciones o simplemente realizan transacciones comerciales en el país. Estas empresas también están sujetas al cumplimiento de las leyes mexicanas si tienen una presencia económica significativa aquí en el país, en este caso México. Algunas obligaciones para lo que son los extranjeros. Podemos mencionarles algunas. Deben de estar inscritos en el Registro Federal de Contribuyentes, que significa que deben de contar con un RFC. Los extranjeros que realicen actividades económicas en México deben inscribirse en el RFC. Ese es el primer paso para el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. Si son personas físicas, deben de hacerlo ante el Servicio de Administración Tributaria o a través del RFC de no residentes. Si son personas morales, también deben de registrarse como contribuyentes en México. Deben de cumplir con declaraciones de impuestos. Los extranjeros están obligados a presentar las declaraciones fiscales correspondientes a los ingresos obtenidos en México. En este caso, el ICR, impuesto sobre la renta. Dependiendo del tipo de ingresos, deberán presentar los pagos provisionales de ICR. El otro impuesto que sería el IVA, impuesto al valor agregado. Si venden bienes o servicios en México, también deben de pagar el IVA, presentando las declaraciones correspondientes ante el SAT. Lo que son las retenciones, los extranjeros también pagan retenciones de personas físicas o personas morales que deben realizar sobre los pagos que realicen. Esto particularmente es en el caso de los arrendamientos, de los honorarios profesionales o servicios prestados por mexicanos. Presentación de declaraciones informativas. En algunos casos los extranjeros también están obligados a presentar declaraciones informativas, como la declaración informativa de operaciones que terceros, que ahorita en este mes algunos saben que la plataforma estamos batallando con esa declaración de terceros por los cambios que han surgido en la plataforma del SAT, y algunas otras declaraciones informativas que deben de presentar sobre sus actividades. Y bueno, todo esto tiene un fundamento en el Código Fiscal de la Federación, en la Ley del Impuesto sobre la Renta, que establecen las obligaciones para los extranjeros que generan ingresos en México. Tipos de ingresos o sujetos a su tributación. Les puedo mencionar que los ingresos por actividades comerciales, los extranjeros que realicen actividades comerciales en México deben de pagar impuestos sobre los ingresos generados en el país. Los ingresos por trabajos o servicios prestados en México. Personas físicas extranjeras que presten servicios en el país deberán de tributar por sus ingresos. Un ejemplo pueden ser los consultores extranjeros o trabajadores temporales en el país. Ingresos por arrendamiento de inmuebles en México. Si un extranjero posee propiedades inmobiliarias en México, deben de pagar ICR sobre los ingresos obtenidos por el arrendamiento. El IVA sobre el arrendamiento en cuestión de arrendamientos de inmuebles. Ingresos por dividendos y participaciones. Si una empresa extranjera
obtiene ingresos por dividendos e inversiones en empresas mexicanas, estos también deben de estar sujetos a impuestos en México. Algunas sanciones que pueden tener los extranjeros. El SAT impone sanciones a los extranjeros que no cumplan con las obligaciones fiscales. Las multas pueden por no registrarse en el RFC, por no presentar declaraciones o por no realizar las retenciones correspondientes. Aquí yo les anoté algunas, pero obviamente son más obligaciones que se deben de presentar. Consecuencias, obviamente la sanción económica. En casos graves como evasión fiscal puede ser derivada de acciones legales. Esto ya incurre en acción penal, pero como lo comento, ya son casos graves. Problemas legales, el incumplimiento de las obligaciones fiscales pueden repercutir en la reputación empresarial y obviamente ustedes saben que cuando alguien tiene una mala reputación, normalmente a veces no tomamos el riesgo de tener relaciones con cierta empresa o con cierta persona. Y algunos beneficios que se tienen es la transparencia y la seguridad jurídica como tal. Cumplir con las obligaciones fiscales otorga seguridad jurídica para las empresas, asimismo como los trabajadores. Facilita el acceso a contratos comerciales, créditos bancarios y otros recursos financieros. Evita problemas con el SAT. Cumplir con las obligaciones garantiza que el extranjero no tenga problemas con las autoridades fiscales, evitando obviamente sanciones y en su caso auditorías. Participación en el desarrollo económico del país. Al cumplir con las obligaciones fiscales, los extranjeros también están contribuyendo con el desarrollo económico de México y la inclusión de sus actividades en el sistema fiscal de manera formal. Como siempre les he comentado, esto es un resumen de lo mucho de lo que son estos temas. A mí siempre me da gusto darles esta pequeña información tan digerible para que se vaya involucrando en esta parte. Bueno amigos, esta es la importancia de las obligaciones fiscales de los extranjeros en México. Así que si ustedes tienen alguna amistad o conocido o familiar que está aquí en el país y es extranjero, comparten este video para que ustedes sepan cuál es la importancia de que ellos conozcan esta información. Y los invito nuevamente a nuestro siguiente programa de Finanzas al Día. Esto fue Finanzas al Día. Gracias por compartir estos minutos junto a nosotros. Te invitamos a seguir todos nuestros episodios que te serán de gran utilidad junto al gran contador público Rogelio Jiménez. Te esperamos.